de política, en este caso muy particular, existió, por ejemplo, un líder nacional que usted lo conoció, Manuel, hablamos de don Asá Bucarán. Fue 30 años un líder. Y cuando ya iba a ser presidente de la República, un golpe de Estado. Del golpe de Estado salimos a los 10 años. Cuando volvió para ser candidato a presidente de la República, reformaban la Constitución y decían que para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas había que ser hijo de padres y madres ecuatorianos. Y mis abuelos eran libaneses. Entonces podía ser presidente porque era ecuatoriano, pero no podía ser comandante. Y el presidente era comandante, un trabalenguas. Pero realmente vivió la ilegitimidad jurídica de tumbarlo a Bucarán. Lanzamos a Jaime Roldós, lo matan. Nos entregan Puerhermana libre y media de cuello en el accidente. Me lanzo yo y nuevamente la representatividad de las oligarquías dice no. Lo que pasa es que para ser presidente de la República, y hablemos la verdad, ya no como políticos, sino para quienes vivimos ese ejercicio del poder, para ser presidente de la República en estas sociedades, es muy difícil desprenderse de los chulqueros de la banca internacional y nacional. ¿Chulqueros sería? Chulqueros. Prestamistas que ganan 15 y 20% de interés sobre los valores reales de tu dinero. Segundo, es muy difícil desprenderse de entregar mitad de tu presupuesto a los intereses de un tirano. Es así de sencillo. Si tú vas a funcionar en función de pueblo, vas a tener problemas. Y no es una historia nueva. Te está enseñando la humanidad que Hitler, Calígula, Nerón, los tiranos, solamente la gente guarda para ellos expreso. En cambio a Gandhi, Martin Luther King, Cristo, la gente les guarda agradecimiento. Llegan a la gloria con su muerte, por defender los ideales de los pobres y los pueblos justamente. Pero la misma gente que lo vota es la misma gente que lo deja salir después. Pero Salieron no, a defenderlo. ¿Usted qué está diciendo? ¿Lo que ve en la televisión? ¿Y por qué ese pueblo hoy se organiza? ¿Y por qué el Congreso Nacional busca una nueva ley para impedir que solamente ese hombre nunca más pueda ser candidato a presidente de la República? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no ganarle en las urnas? Porque vienen con el argumento que el hombre es un demagogo, que es muy hábil, que el tipo es muy carismático. Y bueno, esos son los valores que tienen que tener los políticos para convencer a los pueblos, más sus ideales. Sencillamente hay intereses de por medio. Y los intereses, distinguido amigo, están aquí en México, están en Venezuela, están en Colombia, están en todos los países. Usted tiene a Samper que lo están acusando de narcotráfico, un hombre bien, un señor, un caballero. Usted tiene a Menem que le quieren molestar la vida en Argentina. ¿Por qué? Porque bajó del 6.000% la inflación a inflación de un solo dígito. Son los hombres que luchan por sus pueblos los cuestionados. Y claro, nadie es rey en el poder, por supuesto. Dígame. Yo quería decir una cosa rápidamente. En Venezuela se están produciendo cambios, algunos de los cuales no son tan claros y tan perceptibles, pero se están produciendo. El hecho de que nosotros estemos reunidos aquí, a mi juicio, no fue fácil, incluso en COPEI, que autorizaran una cosa como esta. Algunos incluso me decían, ¿por qué viene Bucarán a Venezuela? Yo les decía, porque hay que oír a Bucarán y oír su manera de mostrar los problemas de su país y cómo él asumió su rol político. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que estar promoviendo. Una visión de la política más seria, yo diría incluso más honrada, más de lo que es realmente, en lo bueno y en lo malo, para corregir y para eventualmente... Y además que los políticos están jugando con un valor que está deteriorando a toda la sociedad, que es la modernización. La modernización está llegando con los albores del siglo XX a estigmatizar a los pueblos. Están modernizando el hambre, están privatizando y privándonos de las cosas. Es decir, ya el sistema no da. Por eso es que tú tienes un presidente en un país que puede ser reelegido, porque la gente dice, malo conocido que bueno por conocer, pero ya no lo reeligen nuevamente. ¿Por qué? Porque sencillamente el sistema ya no da. Y como nosotros somos paisitos que nos meten bajo el agua para ahogarnos, y cuando ya nos estamos ahogando nos sacan nuevamente para que respiremos, porque somos la gallina de los huevos de oro. Ahí están nuestras riquezas. De todas maneras, a mí me gustaría dejar una cosa muy clara. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que la política se determine por otras cosas que no sean políticas. Yo creo que esto fue una falacia de un determinado marxismo y de una determinada concepción del poder de la derecha. Y yo no creo que el poder político se determine por el poder económico. El poder político hay que generarlo permanentemente, continuamente. Esto ha de quedar claro. Ni tampoco el poder político viene determinado por un partido líder. Tampoco viene determinado por un líder, tampoco viene determinado por una fuerza secreta. La política se genera permanentemente y continuamente. Yo, esta cosa de la política como algo secreto, no creo en ella. Eso no es la política, eso será lo político o lo administrativo. Pero la política por la que aspiran los individuos, o la que quieren los individuos, es vivir colectivamente, es decir, generar bienes en común, reitero, por en ese Dicho de otra manera, la democracia. Eso es la democracia, pero con tres añadidos, aparte del de la igualdad, la libertad y el de la solidaridad política, social. Que hay que buscar sociedades muy ilustradas con respecto a todo, muy secularizadas, no ilustradas con respecto a un absoluto, sino que la ciencia no nos va a traer aquí la última verdad.
En segundo lugar, creando espacios públicos políticos, es decir, denunciando los medios de comunicación que no permiten esos espacios públicos políticos, como decía antes Nelson o como decía César. Es decir, incluso también Bucarán ha dicho en algún momento, es decir, cómo la diferencia entre opinión pública y opinión publicada. O sea, la opinión pública política no es algo que se genere de un día para otro, es una cosa que cuesta. En definitiva, ser ciudadano es ser revolucionario. Esa es la gran tarea de la política del siglo XXI. La revolución es una cosa continua, permanente, no es una cosa de guerrilleros, no es una cosa de iluminados, es de gente sencilla. Absolutamente de acuerdo. Es de gente que está, es decir, desde el año 1789, que es la época de la Revolución Francesa, hasta el año 1989, que es la caída del muro de Berlín, en esos 2 siglos han sucedido muchas cosas, pero los 2 siglos están unidos por algo, que están vinculados por algo que se llama totalitarismo. Aquí hemos tenido de guerrilleros a iluminados, han pasado sin pasar poco ni cobrar 200, pero ya regresamos para la parte final, amigos, del programa en conclusiones sobre la política, la antipolítica y cómo hacer que la gente se involucre más en esta sociedad. Ya volvemos. Llama Vox Populi ahorita con toda una discusión final, una participación final de los participantes esta noche. Luis. La política es una permanente novedad de todos los días. En definitiva, se podría concluir que no le debemos tener miedo a las diferencias, a los conflictos. Lo común nace de lo diferente. Eso es una realidad en América Latina y en el mundo. Creo que debemos ejercerla cabalmente a través de recuperar el sentimiento ciudadano, el ejercicio, la emoción e incluso la pasión ciudadana. La antipolítica se puede lograr que la gente... se está logrando y se está haciendo, incluso a través de las organizaciones tildadas con cierto desdén de tradicionales, son las que vienen aportando ideas, iniciativas, programas, y encarando con mucho mayor valor que la gente interesada en programas de ajuste, etcétera, encarando las respuestas que merecen estos pueblos, aun cuando comporten ciertos sacrificios, porque los involucra con esos sacrificios en los problemas colectivos, en las respuestas que deben darse e incluso en las correcciones que deben intentarse. Palito Ortega, viendo este análisis que han hecho esta noche, escuchando estas cuestiones y viendo la situación suya en Argentina. Yo entiendo que se está dando un caso muy concreto, especialmente en Latinoamérica. Los pueblos están priorizando la conducta de las personas a la capacidad de las personas. Priorizando la conducta a la capacidad. Sí, porque hay muchos académicos, mucha gente que viene con una gran preparación intelectual y que de pronto la gente no confía. Esto lo viven ustedes también en Venezuela. Hoy tienen una señorita alcaldesa que empezó a ejercer activamente la política hace muy poco tiempo y la gente confía en esta persona mucho más que en cualquiera de los políticos que vienen de tradición. Este es un fenómeno que se está produciendo como consecuencia, creo en definitiva, para resumir, como consecuencia directa de aquella crisis moral que citamos al comienzo del programa. Manuel. Yo creo que una de las cosas fundamentales, y este seminario tiene su importancia, es la necesidad de defender y explicar lo que quiere decir política. Porque el gran problema tanto de los dirigentes políticos y de los dirigentes políticos democráticos es que encima de todos los problemas que tienen, encima de la desconfianza popular que es evidente, tienen una especie de complejo de inferioridad a no discutir y a no defender la importancia de la política, la importancia de la participación política, la importancia de la actividad política. Y a mí me parece, por ejemplo, que hay un caso como el de este seminario, que es bastante interesante, por el clima de tolerancia que hay allí. El hecho de que a mí se me haya invitado a ese seminario un hombre que durante 40 años ha estado combatiendo a COPEI, como tú lo sabes. Nadie es perfecto. Efectivamente, me parece pues algo que va en ese sentido, pero que eso se debe hacer a todos los terrenos, sobre todo para convencer a la gente, los dirigentes políticos en particular, que políticos somos todos, era lo que te decía yo un poco al principio del programa, dejar esa separación. En una democracia todos somos políticos. Ahora, en una dictadura, no, nadie es político, solo hay uno que es político. Presidente, he repetido el concepto en mi país en muchas ocasiones. Decía Montalvo que la mendicidad
le es a la caridad lo que la caridad le es a la mendicidad. Decía que la caridad es la virtud y la mendicidad es el hambre. Y decía, si no hubiera hambre, no existiera el pan. Si no existieran pueblos, no existieran políticos. Al fin y al cabo, política, antipolítica, debe de seguir viviendo, sencillamente porque la moneda tiene dos caras. Y finalmente, agradecerles profundamente por haber invitado, porque soy un hombre insano mentalmente. Y por eso me instituyeron. Muchas gracias. Por loco. Por loco. Y muchas gracias que sigan invitando un loco a estos paneles. Yo considero que efectivamente es muy importante empezar a pensar la democracia de manera distinta, desde la sociedad civil, de manera horizontal. Pero evidentemente esta otra democracia que hay que inventarla solamente puede completarse, puede tener alguna garantía si existen en nuestros países de América Latina las condiciones de un Estado de Derecho mínimas, si existe la normatividad precisamente vigente, sin contratiempos. Y lo que yo veo en este panel, lo que me sugirió un comentario del expresidente Bucarán, del presidente Bucarán, es que independientemente de si haya sido complot, si haya sido una resistencia social, yo no estoy aquí para discutirlo. Me parece que finalmente el resultado, en este caso en Ecuador, o previamente hace algunos años, el autogolpe en el Congreso por parte de Fujimori y otros casos en América Latina, nos revela que siguen existiendo en nuestros países enormes déficits en términos democráticos. Existen todavía muchos problemas para afirmar la democracia en nuestros países, institucionalmente hablando, la democracia normativa. Y si esto es así, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad precisamente para fortalecer a las instituciones, para que de alguna manera se revierte esta tendencia, para fortalecer el Estado de Derecho. Y si eso es así, los partidos, me parece, si hay una antipolítica, si hay una percepción negativa, tienen la necesidad de reformarse o ser también de alguna manera inmersos en una situación que, como bien se mencionaba, puede conducir a situaciones donde la sombra autoritaria que hoy se asoma vuelva a surgir, a renacer. Claro. Profesor Maestre. Yo en esta etapa de conclusiones tengo que decir que vana es la palabra del filósofo que no sirve para remediar los males de este mundo, que decía Epicuro. Entonces yo voy a decir algunas palabras para remediar algunos males. En primer lugar, en las sociedades iberoamericanas, y la española y la europea, y en general en el mundo entero, creo que la experiencia del Estado de Derecho es la condición sine qua non para seguir inventando democracia. Y en este sentido tienen una gravísima responsabilidad los partidos políticos, que tienen que garantizar ese Estado de Derecho, pero no como algo dado de una vez por todas, no como un ergon, sino como energeia, como algo que se está realizando permanentemente. Y también tienen una responsabilidad fundamental la sociedad civil, que no ha de ocupar el espacio que tienen los partidos políticos, sino que tienen que ser el acicate del desarrollo de la democracia. En tercer lugar, creo que la democracia no se puede entender como un absoluto, como algo que nos viene dado, sino como algo que se construye permanentemente. Y en tercer lugar, creo que a ello pueden contribuir no solamente actores colectivos, sino actores individuales. Los individuos se crean únicamente en la política, es decir, el privatismo político, la posmodernidad política, esa retirada a lo privado por asco de lo público, pero que no tiene una alternativa, puede ser una postura estética, pero no es una postura comprometida éticamente ni políticamente, ni está definiendo al ser humano. El ser humano únicamente se define a través de la política. El individuo es político o no es individuo, no es hombre. Eso significa que la democracia a la que yo aspiro, como a la que aspiraba un poeta español que se llamaba Bergamín, es a una democracia de solitarios solidarios, que después retoma Camille y tantos otros. Muy bien. Cierro contigo, Oye, estoy feliz, director de la Asociación Parlamentaria de COPEI, quien nos brindó la oportunidad de tener a esta gente aquí. Mira, me siento feliz, dije, porque esto es lo que yo siento que es la política. Manuel Caballero hace un rato, fino, esquivó y puso una banderilla, me dio 40 años combatiendo a COPEI. Y yo decía, pero qué bueno que podamos estar aquí, yo escuchándote a ti y tú tolerándome a mí. De eso es que se trata, y ese es el mensaje que yo creo que habría que darle a los venezolanos y agregarle algo más a los jóvenes. Es criminal que confisquemos la esperanza. A los medios de comunicación, no todo es malo, aunque parezca mentira. Hay cosas buenas que se hacen y hay que también hacerlas notar. Y en definitiva la sociedad toda, hay que reaccionar frente a la crisis. Venezuela puede ser pensada distinto,
puede ser además organizada diferente y hay que hacerlo porque Venezuela es todo lo que tenemos. Así de sencillo. Bien, muchas gracias a Nelson Chiti Larroche, al profesor Agapito Maestre, al profesor César Cancino, al presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, a Manuel Caballero, a Ramón Ortega, de la Argentina, a Palito Ortega y a Luis Barragán por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos ustedes, muchas gracias a usted, presidente, que del aeropuerto llegó directo aquí a Altamanaco a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, amigos, y será hasta el próximo martes, Dios mediante, cuando tendremos otro tema Voz Populi como el de esta noche.